Buenas tardes. Hoy voy a hablar de la asignatura de Derecho Civil, lo relacionado a la tutela. Mi nombre es William Muset, estudiante de SAIA, Núcleo Araure. Para comenzar, hablo de que la tutela es la institución de protección de aquellas personas que no tienen patria potestad, es decir, que no hay una representación legal o algún interés para ellos. También voy a decirles que la tutela puede ser de menores, de entredichos por defecto intelectual y de entredichos por condena penal. Cuando hablamos de los entredichos, de la tutela de menores, decimos que existen dos principios. El principio de analogía, que se refiere a que el menor debe tener una patria potestad, que sean los que se encarguen de cuidarlos y de estar pendientes de ellos. Y también puede haber el principio de diferenciación, que es cuando la tutela no cuenta con el concurso de los padres y para la protección del menor se debe recurrir a otros elementos como un tutor, un cotutor. También decimos que lo que corresponde a la tutela del entredicho por defecto intelectual o por condena penal lo van a representar siempre los cónyuges de estas personas. Ahora, en la tutela del menor podemos decir que interviene el pupilo, el tutor, el protutor y el juez. ¿Cómo es esto? El nombramiento del tutor. ¿Qué hace el tutor? Es la persona que se va a encargar de orientar, guiar y administrar los bienes que posea el menor. Y ellas pueden ser este nombramiento del tutor por delegación paterna. Cuando hablamos que hay delación paterna es porque lo eligen los padres al tutor. Ya los padres, bajo un testamento o cualquier otra figura testamentaria, ellos dicen quién va a ser el tutor de esos menores. Por delación legal recae sobre los abuelos. Cuando no existen los padres y existe uno de los abuelos, decimos que estamos en presencia de la delación legal, que consiste en que el menor va a contar con un tutor y ese tutor va a ser uno de los abuelos. Si hay presencia de dos abuelos, será el que mejor bienestar, el que tenga mejor salud, el que tenga mejor oportunidad para darle todos los beneficios que merece ese menor. Y también está la delación dativa, que es cuando se han agotado las otras vías y el juez entonces debe proceder a asignar un tutor para el menor. Nombramiento del protutor. El protutor lo nombra el juez y eso lo va a escoger dentro del núcleo familiar. Van a escoger 4 personas que van a ser, van a escoger una persona que va a ser la representante de ese menor. Ellos van a estar trabajando a la par con el tutor, solamente que ellos van a fiscalizar, van a observar las actuaciones que ha hecho el tutor con la responsabilidad que le fue asignada de ese menor. Y el nombramiento del Consejo de Tutela, que es un órgano consultivo permanente que va a buscar que ese menor cuente con un tutor y un protutor que reúna unas condiciones las más adecuadas, e incluso este Consejo de Tutela Permanente va a participar cuando ocurra un cambio de tutor o de protutor. Ellos van a dar la opinión y cuando se vayan a aplicar las delaciones paternas, la delación legal o la delación dativa, ellos van a opinar de si reúnen las condiciones de la persona que va a estarlo. Solo en la legal y en la dativa. En la paterna no, porque ya son los padres los que lo asignan y solo se confirma si esas son las personas más idóneas. También se puede decir que hay personas que son inhábiles para ser tutores.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa persona que es inhábil para ser tutores, curadores, protutores o miembros del consejo de tutela? En realidad son aquellas personas que son removidos de una tutela. Tenían una anteriormente y no la cumplieron, por lo tanto se le hace la remoción. Ya no pueden ser tutores nuevamente. También tenemos los que no tengan modo de vivir conocido ni ningún oficio. Son aquellas personas que andan en la calle, que no queremos decir que sean delincuentes, pero si no hay oficio, no se les conoce una actividad, en realidad no se sabe quiénes son, entonces ellos tampoco pueden tener esa condición. Los jueces de primera instancia de los tribunales de protección tampoco pueden asumir esa responsabilidad, ya que en ellos va a estar la base de las decisiones que se vayan a tomar en beneficio del menor. Si el menor o su familia tienen pleitos, tampoco se pueden considerar que pueden ser tutor. Los adictos al alcohol, a las drogas, por el hábito de vida, no deben ser considerados hábiles para la tutoría. Los que han sido objetos de una condena que los lleve a una inhabilitación o una interdicción no deben ser nombrados tutor. Quienes no tengan una residencia fija, que estén en un lado, después en otro, después en el otro. En realidad, ¿cómo van a ser tutor si qué fe van a dar de la custodia de los bienes? Y que sea notoria la mala conducta. Si eres una persona de mala conducta, de malos hábitos, lamentablemente no puedes estar de tutor de ese menor. También existe otro elemento que se llama la interdicción. ¿Qué es la interdicción? La interdicción es el estado de una persona que se le ha declarado incapaz. ¿Por qué se le considera incapaz a una persona? Porque pueda tener un defecto mental, un problema intelectual, porque está padeciendo una enfermedad que lo hace que no coordine sus ideas. Ya puede ser un adulto, es una persona que ya ha superado y es mayor de edad. No necesariamente se va a decir que es un niño, en este caso son mayores de edad y están sometidos a interdicción los mayores de edad, como lo decía antes, los menores emancipados. El menor emancipado es aquel que contrajo matrimonio siendo menor de edad y esos tampoco van a ser sometidos a interdicción. Tenemos también los menores no emancipados, siempre que se encuentren en el último año, es decir, que ya vayan a cumplir la mayoría de edad. Otro elemento es la inhabilitación. La inhabilitación es la privación limitada de la capacidad de negociar. Vean que está limitada. En la otra era completa, aquí no, aquí está limitada. Y cuando está limitada existen unas medidas de producción desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista legal. Cuando lo hablamos desde el punto de vista judicial, se debe pronunciar el juez y la inhabilitación por una condena penal. Está inhabilitado y debe haber alguien que lo represente, sus intereses, sus bienes. Entonces el juez se debe pronunciar en quién va a ser la persona que se va a encargar de ser el tutor de esos bienes que tiene ese inhabilitado. También, desde el punto de vista legal, afecta a las personas por la ley sin necesidad de pronunciamiento judicial alguno. Hay personas que no se necesita necesariamente un pronunciamiento legal alguno y en ese caso los tutores van a ser sus familiares, en especial su cónyuge, y no implican ni habilitación civil, judicial ni legal. En el caso de las condenas penales, ya cuando la persona tiene una condena penal, debe haber un tutor, debe haber una persona que va a ser nombrada por el juez para que se encargue de la administración y de la ejecución de los proyectos que venía desarrollando esa persona. Rendición de cuentas. ¿Qué ocurre? Que el tutor no va a ser el que va a administrar todo por su cuenta, libre albedrío. En este caso, ese tutor va a tener la responsabilidad que le ha otorgado, si no estamos en presencia de la delación paterna, sino de las otras dos, de estar pendiente de la administración de los bienes que le han dado para que cumpla con esa función. Ocurre que el tutor está obligado a rendir cuenta terminada su administración. Ya terminé la administración, rindo cuenta y el juez debe tener conocimiento de lo que ha ocurrido, el juez de primera instancia o el juez de protección al caso de los menores.
el abuelo o la abuela. Ellos no van a estar obligados a hacer una rendición de cuentas, ya que forman parte de ese núcleo familiar de ese menor y deben presentar el estado de administración al tribunal, que será examinado por el Consejo de Tutela. Vean que aquí va a estar el Consejo de Tutela desempeñando un rol que es el de verificación de eso. Luego tenemos un tutor termina antes de que el menor cumpla la mayoría. Ok, ya me voy, no sigo siendo tutor, voy a dejar las funciones que tengo, entonces también debo rendir cuenta para que el nuevo tutor interviene allí el protutor revisando lo que ha hecho ese menor. Las cuentas deben rendirse en el lugar o la jurisdicción donde se ha administrado la tutela. Excusas para ser tutor. Puede ocurrir que desde el punto de vista paterno, un menor necesite de un tutor. Pueden estar los abuelos, pero hay momentos en que ellos se pueden excusar o no quiero ser el tutor. Cuando eso ocurra, ¿por qué se excusan? De esa parte tenemos a los militares en servicio activo, los ministros de cualquier religión. Ellos se pueden excusar de ser tutores. Por el mal estado de salud no puedo asumir el cargo, era lo que comentaba de los abuelos. Los abuelos pueden decir, no lo voy a asumir, yo de verdad no tengo condiciones económicas, no me siento bien, pero lo van a manifestar. El tutor o curador de otra persona, si ya soy tutor de otra persona, no puedo recibir la otra, y los que no sepan leer, escribir o estén impedidos, esos no pueden ser tutores. Si ya están bajo su potestad 3 hijos, si son tan pobres que no pueden atender a la tutela por su propia subsistencia, esas son una de las causas por las cuales se puede tener la excusa. Pero la excusa, vean que es importante destacar que se debe proponer dentro de los 3 días después de la notificación del nombramiento. No es cuando a mí me provoque, la ley es muy clara y da 3 días para esos casos. También tenemos los casos de tutela. Cuando hablamos de los casos de tutela, bueno, tenemos que el Estado asume la tutela y el ejercicio de acuerdo a las leyes cuando los menores son abandonados. El menor quedó abandonado, allí obligatoriamente el Estado debe intervenir y hacer una tutela. De hecho, se hablaba de que existía la delación de Estado, rigiéndonos por el Código Civil. Pero luego que entró en vigencia en el año 1999 la LOGNA, allí existieron cambios y uno de los más relevantes es que ahora esa delación pasó a llamarse, esa delación de Estado, ahora se la va a denominar la LOGNA una colocación familiar. También cuando una persona espontáneamente y por su voluntad puede nombrarse como tutor de una persona, sí, lo puede hacer voluntariamente. Yo me puedo nombrar voluntariamente para ser el tutor. ¿Cuándo? Cuando me han dejado un niño abandonado y es de mi familia y los padres no han vuelto, no aparecen, entonces en ese momento yo voluntariamente le puedo solicitar al juez que yo quiero ser tutor de ese niño, que yo lo quiero criar, lo quiero cuidar, quiero estar pendiente de él, y para ello debe hacer un análisis. El juez hace un análisis ¿para qué? Para que en ese caso ese familiar le midan las condiciones si puede asumir la responsabilidad de ser tutor del menor o no. También vamos a hablar de los removidos de la tutela y penados. Pueden ser removidos los que tienen bajo su responsabilidad una tutela. Van a ser removidos los que no hayan hecho inventario en el tiempo establecido por la ley. No existe el inventario de los bienes que le pertenecen al que está siendo tutoriado. Cuando hablamos de tutoriado es porque la tutela puede ser para un menor o para un entredicho. En esos casos debe hacerse un inventario y llevar un control de todos los bienes que posee. No se hayan asegurado los resultados de la administración. Lo que se revisa, lo que demuestra, los inventarios, las cuentas bancarias, los controles que se han hecho para el rendimiento de la administración, no haya cómo demostrarlo.
quienes se lleven mal con el menor. Si yo no me la llevo bien con el menor, resulta que difícilmente yo voy a administrar esos bienes. Voy a dejarlo que hasta puedo apoderarme de parte de ellos. Los fallidos, culpables o fraudulentos, aquellas personas que hayan cometido fraude, de verdad gozan de poca credibilidad moral y por lo tanto no la tendrán para ser tutores, y que se nieguen a presentar el estado anual de la administración. Esos deben presentarlo anual, y si se niega a presentarlo es porque hay algo que es ilícito y por lo tanto no van a ser considerados tutores. Entonces también tenemos los que hayan sido condenados a una pena corporal. Lamentablemente allí esa remoción se decretará en virtud de un juicio ordinario seguido ante el juez de primera instancia o ante el juez de protección si estamos en presencia de menores. Igualmente les voy a comentar hoy sobre la colocación familiar. Como lo decía antes, la colocación familiar es un instrumento nuevo, novedoso en cuanto a la Ley Orgánica de Protección del Niño y de las Niñas y Adolescentes, dado que es la responsabilidad de crianza de un menor de manera temporal. ¿Por qué hablamos que es la responsabilidad de manera temporal? Es la manera temporal porque se le va a buscar a ese menor un abrigo, se le va a buscar a ese menor quien lo atienda, pero es carácter temporal hasta que se defina, porque es el paso previo a llegar luego a una adopción. ¿Cuándo procede? Terminado el lapso previsto en el artículo 127 y no se haya resuelto por la vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si se trata de buscar a los padres, a familiares, y resulta que no aparecen y sigue el menor estando en una casa de atención al menor, entonces ya al pasar un mes se debe proceder a buscar otras vías, otras instancias en las cuales este niño sienta que tiene familia, que va a estar cobijado, que va a tener cariño, que lo van a criar, a ordenar, a tener afecto de familia. Sea imposible continuar con la tutela. En realidad, el tutor ya no se le puede ubicar tutor por ninguna de las formas, entonces allí también se pasaría él a una colocación familiar. Y se hallan los padres del menor, que en ese caso ellos irían entonces a asumir las responsabilidades, y si dicen que no, en este caso también iría a una colocación familiar. Esa colocación familiar se puede otorgar a una sola persona o una pareja de cónyuges. Quiere decir que una persona que viva sola puede asumir en colocación familiar a un niño, o una pareja lo puede hacer también, pero se requiere que para que reciban ese niño en colocación deben estar dentro del programa de colocación familiar, donde vas a recibir un adiestramiento, donde vas a recibir unas charlas y luego vas a estar incorporado a un registro de elegibles. ¿Elegibles para qué? Para tener ese niño en colocación mientras se hace el proceso de análisis de que hay un proceso psicosocial, que se estudie la realidad por la cual esas personas que están recibiendo, adoptando ese niño, reúnan las condiciones y le puedan dar todo lo que sea bienestar para él. Para que la persona o la pareja se les pueda otorgar la colocación familiar, siempre deben estar inscritos dentro de ese programa de colocación. ¿Y quiénes van a recibir eso? Bueno, aquellos que les vayan a amar, a criar, educar, vigilar, asistir moral y materialmente a los hijos, aplicándole los correctivos adecuados. Es decir, es una familia a la que va a estar él sometido o cobijado, de que lo atienda como debe ser y oportunamente en la salud, en la parte social, que no vaya a ser una persona de malos hábitos. Luego vamos a hablar también de lo que es el seguimiento, el registro, la interrupción, la revocatoria de la colocación familiar. Vean que no solamente es que recibir la colocación familiar, también puede haber una revocatoria, hay un seguimiento que le hace
los encargados del Tribunal de Protección. ¿Y qué comprende esto? Bueno, se debe hacer el seguimiento luego de la colocación familiar. No es que te lo llevaste, ya resolví el problema, yo tenía este niño, ya no lo tengo, ya hay una familia sustituta que se va a encargar. No, ahora vamos a hacerle seguimiento. Se lo hace a través del Consejo Nacional de Planificación del Niño, la SECNA, y también a través de los tribunales de la LOCNA, con los organismos que funcionan con él. Se le realiza una evaluación integral, tanto a las personas como al niño, a ver cómo ha sido ese proceso de adaptación. Se elabora un informe biopsicosocial legal, o sea, que cumpla con todas las características que va a exigir la norma, que en este caso es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y el Adolescente. Informar al respectivo juez cada 3 meses de cómo van las situaciones para tramitar la información a la oficina de adopción. Vean que ya estamos buscando el camino de que el niño tenga su familia definitiva. Por eso hablamos de que esta colocación es temporal, pero va luego a una definitiva, y el registro debe ser llevado por el Consejo de Protección. El Consejo de Protección siempre va a ser el encargado de hacer esta vigilancia y este seguimiento. Interrumpir la colocación si la persona no quiere seguir con ella. Si la persona ya no quiere seguir con la colocación, se puede interrumpir, y la revocatoria ocurre previa solicitud del colocado. Si es adolescente también puede ocurrir. Esto es lo que se refiere a lo que es la tutela, la colocación, la inhabilitación de las personas. Muchas gracias por su atención.